sesión. El acta de la sesión 105 se da por aprobada. El acta de la sesión 106 queda a disposición de los señores y señoras diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra al señor secretario para la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia al Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Un oficio del Ministerio de Defensa Nacional, en virtud del cual el señor ministro solicita a la Comisión pueda citar a una sesión presencial con carácter de secreta a fin de informar acerca de la actualización del plan cuatrienal de inversiones y la forma como se están materializando las capacidades estratégicas de la defensa, definidas en la planificación del desarrollo de las fuerzas. Finalmente, un oficio del Ministerio de Defensa Nacional, en virtud del cual informa lo siguiente, que remite documento individualizado en la referencia, en virtud del cual el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile da respuesta a su presentación individualizada, referida en síntesis a supuesto término el 30 de junio del presente año de atenciones psicológicas en apoyo a los familiares de las víctimas de accidente aéreo del C-130. Eso es todo, Presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Secretario, ¿hay alguien que esté solicitando la palabra? No, Presidenta, acá en la sala No, de la Comisión. la telemático tampoco. Entonces yo quisiera, secretario, informarle a los diputados y diputadas que en uso de mis facultades como presidente de la comisión, invitaré para la próxima sesión, que me parece que es después de la semana distrital, al señor ministro de Defensa y al señor ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que puedan, por eso les informo con antelación, que puedan responder las dudas o planteamientos que los diputados y diputadas podamos formular en relación con el concepto del Indo-Pacífico incorporado al libro de la Defensa Nacional, por una parte, para conocer cuál es el interés estratégico de la adopción de esa acepción, que no estaba así en el libro del 2017, y asimismo consultarle sobre la participación de la fragata Blanco Encalada en ejercicios de guerra en el mar meridional de la China. Se los quiero informar para que ustedes, si lo estiman a bien, puedan preparar preguntas o plantear dudas que les parezca conveniente. Gracias, secretario. Bueno, entrando a la orden del día, en primer lugar, corresponde recibir al diputado Rodrigo González, a fin de que haga una breve exposición respecto al proyecto que modifica las leyes 18.712, 18.713 y 18.714 en materia de destinación y enajenación de bienes inmuebles administrados por los servicios de bienestar de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones. ¿Está conectado el diputado Rodrigo González, secretario? No, Presidenta, no está conectado. Nosotros le despachamos una invitación para recordarle la... Ya, y él no ha respondido a la invitación. No. Bueno, entonces, ya que no se encuentra el diputado Rodrigo González, tendremos que invitarlo para otra sesión, para que nos pueda, ¿no es cierto?, hacer esta exposición, ya que hoy no está. Corresponde continuar la discusión, en particular del proyecto en segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, el boletín 12.234-02. Secretario, si usted es tan gentil y nos podría indicar, me parece que quedamos en la indicación 72, me parece. Sí, Presidente. En la última sesión, la Comisión adoptó el acuerdo de reabrir debate en el literal F, en que se había aprobado una indicación del diputado Pardo, que era una redacción de consenso de la disposición,
y se había votado una indicación del diputado Brito, que es la que figuraba con el número 70, la cual resultó rechazada por producirse un empate de 6 votos a favor y 6 en contra. La comisión en la sesión pasada acordó en que se produjera la reapertura del debate en esta materia, con la posibilidad de presentar una nueva indicación que fuera redactada por los diputados Brito y Urrutia, Norosval, indicación que el diputado Urrutia hizo llegar. Entonces tendríamos que discutir esta indicación, presidente, que figura en el comparado en la página 46 y 47. ¿Podríamos, por favor, leer la indicación? Voy a leer la indicación del diputado Urrutia, que era para agregar un inciso final, dice, para agregar a la indicación del diputado Pardo un inciso final del siguiente tenor. Las solicitudes de datos personales o sensibles, de antecedentes o informes que contengan datos personales o sensibles de niños, niñas o adolescentes deberán seguir las reglas y el procedimiento establecido en el artículo 25 de esta ley. El ministro de Corte de Apelaciones respectivo podrá conceder parcialmente la solicitud, reduciendo la cantidad de datos solicitados o estableciendo un periodo máximo para su retención por parte de la agencia, al cabo del cual deberá exigir que se le certifique su eliminación de los registros de la agencia. Esa es la indicación presentada, presidente. Esta es la indicación. Una consulta, perdón, secretario. Yo tengo a la vista el comparado con las indicaciones hechas al 6 de mayo del 21. ¿Ese comparado parece que está obsoleto? Sí, usted me había consultado con uno de junio que tenía usted. Tengo uno modificado el 1 de junio. No, esto es uno nuevo. Está incorporado en la última versión que mandamos por correo la semana pasada. Pero Carolina lo va a proyectar en la pantalla. ¿Puede tener a bien enviármelo también al WhatsApp? Sí. Ya, gracias. Carolina se lo envía por correo y lo va a proyectar en la pantalla. Ahí está proyectado. Ahí está. En la 47 del comparado. En la página 47 del comparado. Juan Pablo, esa es la indicación original que presentó el diputado. Sí, no, vamos a discutir esa, la original. Ya, ok. Entonces, Presidenta, esa es la indicación que se ha formulado. La indicación del diputado Urrutia para hacerle un agregado a la indicación que presentó el diputado Pardo. Y ya está aprobada. ¿Esto está aprobada? Sí, la del diputado Pardo está aprobada. Entonces, Presidenta, me puede enviar le reitero que si me puede enviar por favor el comparado actualizado. Perfecto. Carolina se está mandando por favor. Presidenta, le solicito la palabra. Sí, ahora voy a dar la palabra. ¿Quién lo está solicitando que no veo, por favor? El diputado Urrutia, el autor de la indicación, presidente. Diputado Urrutia, tiene la palabra. Sí, quiero hacer solamente un recordatorio de que la última vez que discutimos este proyecto de ley fue hace 3 sesiones atrás, porque después tuvimos 2 sesiones para discutir la política de defensa. En aquella oportunidad se rechazó la indicación número 70 que está en la página 47, que era del diputado Brito. Y se discutió el tema de fondo, era si la agencia estaba facultada para pedir datos personales y sensibles ¿Aló, diputado? Sí, ahí sí, yo le escucho. Sí, ahí lo estoy escuchando, se había perdido el audio en algún momento. Sí, gracias. Bueno, como le decía, Presidenta, en aquella oportunidad se rechazó la indicación número 70, que está en la página 47, ¿cuál era el tema de fondo? En aquella oportunidad se planteaba, en esa sesión que tuvimos hace 3 semanas, que si la agencia tenía o no facultades para pedir los datos de niñas, niños y adolescentes, datos sensibles, personales. La indicación del diputado Brito fue rechazada, pero inmediatamente anterior se había aprobado una indicación del diputado Pardo, don Luis,
para reemplazar el literal F contenido en el numeral 2 de la letra A del numeral 9. Ya. En esa, yo lo que propongo es incorporar este párrafo final para que también se considere la solicitud de los datos personales o sensibles de niños, niñas y adolescentes, porque en eso estábamos de acuerdo. En la mayoría de la Cámara, de los miembros de la comisión estuvieron de acuerdo que la solicitud de datos personales de niños o niñas sensibles, a pesar de que algunos son utilizados por organizaciones criminales, tenían que tener un manejo distinto de la información. Y eso es lo que está planteado en esta indicación, que de común acuerdo sugerimos abrir el debate, a pesar de que se había rechazado la indicación del diputado Brito, para incorporarlo en la indicación, en el inciso final de la indicación del diputado Pardo, que ya la habíamos aprobado. Esto significa abrir el debate, pero en aquella oportunidad, en aquella sesión de hace 3 semanas, tomamos el acuerdo de hacerlo. Eso es lo que estoy recordando, Presidenta, para que saber cuál es el contexto del tema, por qué estamos volviendo a discutir este tema de incorporar o no, o cuál es la forma de que la agencia puede solicitar datos personales o sensibles de niños. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. Sí, efectivamente. Así fue, se iba a redactar de común acuerdo que damos esta indicación junto con el diputado Brito. Ofrezco la palabra. Diputado Brito, ¿quiere usted intervenir? Intervenir, pues. Ahí está, gracias. Nosotros defendemos que los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en especial las niñas, niños y adolescentes que se han visto vulnerados en sus derechos, en su vida, merecen protección por parte del Estado a todo evento, y no en algunas situaciones. La indicación que promueve por su intermedio presidenta el diputado Osvaldo Urrutia, si bien genera algún tipo de resguardo, a nuestro juicio es completamente insuficiente. Entonces, sin duda, voy a apoyar la idea de incorporarla porque mejora el proyecto de ley como está, pero vamos a reponer nuestra indicación en la sala para que las niñas, niños y adolescentes nunca, en ningún caso, ni su información personal y menos su información sensible sea parte de las líneas de investigación de la Agencia Nacional de Inteligencia. Porque para resguardarlos en la situación en la cual los parlamentarios de gobierno simularon, por ejemplo, en que algún niño o una niña esté siendo utilizado para cometer delitos, eso siempre va a estar dentro de las alternativas con las cuales el Ministerio Público puede utilizar a las policías. Pero para las labores de la Agencia Nacional de Inteligencia, distinguiendo muy bien la persecución del delito de las actividades de inteligencia, es que creemos que no tiene que haber cabida para utilizar a las niñas, niños y adolescentes en investigaciones que lidera la agencia. Es por eso, Presidenta, que mi posición política frente a la indicación es de aprobar, pero vamos a reponer la indicación que perdimos por 6 votos a favor y 6 en contra en esta comisión la sesión pasada, porque creemos que el texto como queda aún dista mucho de garantizar que la niñez no se vea nuevamente vulnerada en sus derechos. Eso es, Presidente. Gracias, diputado. ¿Podríamos ahora quizás sacar el comparado de la pantalla? Porque no logro visualizar ahí sí. Gracias, Carolina. Bueno, secretario, en este caso, ¿alguien más pide la palabra? Presidenta. El diputado Urrutia don Osvaldo. Pues. Diputado Urrutia don Osvaldo tiene la palabra.
Don Osvaldo Urrutia tiene la palabra. Ahí sí, Presidenta, no sé por qué razón se apaga el micrófono, pero sí, quería recordar también que esta discusión se dio latamente en la sesión de hace 3 semanas, y una vez que se sometió a votación no fue rechazada, porque hay algunos parlamentarios que pensamos que la agencia debería tener la facultad para obtener datos de niños, niñas y adolescentes en ciertos casos restringidos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento fijado en el artículo 25 de esta ley. O sea, no es que ellos por sí mismos puedan llegar y solicitar o pedir esos datos. Va a ser un ministro de Corte de Apelaciones quien podrá conceder, y siempre parcialmente, la solicitud, incluso reduciendo la cantidad de datos o estableciendo un periodo máximo para su retención. La idea es que la agencia pueda obtener información de inteligencia para perseguir el narcotráfico, el crimen organizado y la utilización y maltrato de niños por estas organizaciones criminales. No obstante, esto se discutió, como digo, se rechazó, y aquí estamos incorporando, porque yo sí entiendo que bajo ciertas condiciones esto tiene que tener algún grado de restricción, y por eso es que he incorporado esta solicitud para que la votemos. A mí me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo también con respecto a este tema. Entiendo que está el abogado que representa al subsecretario del Interior, que ahí lo veo, don José Miguel Poblete, para que emita su opinión y diga si está de acuerdo, y de acuerdo a eso proceder. Gracias, presidente. A ver, gracias. ¿Está conectado el señor Poblete? Sí, ahí lo veo. El señor Poblete tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta, y muy agradecido por permitir la intervención. Sí, como explica el diputado Urrutia por su intermedio, efectivamente la indicación del diputado Brito dejaba un espacio bastante amplio a todo lo que es la inteligencia preventiva, que es la inteligencia investigativa que dirige el Ministerio Público. Y por tanto, una indicación que permita una preponderancia y una revisión del interés superior del niño por parte del mismo ministro de Corte de Apelaciones, que va a tener que revisar cualquier otra solicitud de datos sensibles, que es la propuesta que viene en el proyecto de ley. Parece una forma razonable de que haya una autoridad independiente, judicial, que pueda hacer esta revisión, y que incluso no solamente puede hacer la revisión, sino que además puede poner condiciones específicas que no pasa así en los demás casos, como por ejemplo, cuánto tiempo debería tener de información la agencia, o si eventualmente se están pidiendo más de datos o más de una persona datos, restringir esa cantidad de personas a las cuales se están pidiendo los datos, la cantidad de niños y adolescentes. Por tanto, parece es la medida más, la medida de control judicial más extrema que se está tomando dentro del proyecto, y efectivamente parece razonable que sea para una categoría de sujetos que son de especial protección, como los niños y adolescentes. Así que desde el punto de vista nuestro lo consideramos razonable como opción. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Poblete. ¿Alguien más ha pedido la palabra? Secretario, ¿hay alguien pidiendo la palabra en la sala? No, presidente, ni en la sala ni en el Intentaríamos a votar la indicación, por favor. Pero, presidenta. Ausencio, presidente. Una pregunta nomás. ¿Será posible que podamos ahora entonces tener una lectura de cómo quedaría la indicación? Porque entiendo que es la indicación aprobada hace 3 semanas atrás del diputado Urrutia, que es donde se incorporan a algunos elementos importantes de la indicación del diputado Brito, que fue rechazada. Entonces me gustaría saber cómo queda entonces esa redacción. ¿Qué es lo que incorporamos? ¿Podría leer? Sí. Queda, por favor. Sí, presidenta. Entonces, la norma. El inciso que se agrega sería el siguiente tenor: las solicitudes de datos personales o sensibles, de antecedentes o informes que contengan datos personales o sensibles de niños, niñas o adolescentes, deberán seguir las reglas y el procedimiento establecido en el artículo 25 de esta ley. El ministro de Corte de Apelaciones respectivo podrá conceder parcialmente la solicitud, reduciendo la cantidad de datos solicitados o estableciendo un periodo máximo para su retención por parte de la agencia, al cabo del cual deberá exigir que se le certifique su eliminación de los registros de la agencia. Perdón, presidenta. ¿Y eso se agrega entonces, eso se agrega al final
de lo que ya había, del artículo que ya habíamos aprobado, la indicación que ya habíamos aprobado. Se agrega al final. No sé, será un punto aparte y vendrá. Ya, perfecto. Así es, diputado. Es una frase final al inciso segundo del literal F, ¿no? No, es un inciso final, presidente. Ahí nosotros vamos a ver en el lugar exacto en el que va a quedar, pero es un inciso aparte. Pero es al literal F del numeral II de la letra A del número 9 del artículo único. Así es, Ya. así es. Bueno, entonces entramos a votarlo, por favor, secretario. La presidenta. Diputado Asensio. A favor. Gracias. A favor. Está sin audio, Juan Pablo. Diputado Carter. A favor. ¿Cómo? A favor, perfecto. Diputado Morán. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Pérez, don José. A favor, secretario. A favor. Diputado Romero. Diputado Toá. A favor, secretario. Gracias. Diputado Urrutia, don Ignacio. A favor. Doña Carmen, ¿cómo vota? A favor, secretario. Gracias. Si me permiten, puedo tomar la votación al diputado Pardo, que acaba de ingresar. Es la indicación del diputado Urrutia. Diputado Pardo. Si es del diputado Urrutia, a favor, secretario. No hay problema. Presidenta, entonces la indicación está aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Entonces, entramos a la indicación 71 del diputado don Osvaldo Urrutia. No, Presidenta, la indicación 71 ya está aprobada. Nos corresponde analizar la indicación 72. Sí, de los diputados Sim y la diputada Hernández. La indicación 72, que es de la... sí, pero previo a eso, Presidenta, se me quedó en el tintero algo en relación a uno de los documentos de la cuenta, que es la petición de la sesión secreta y presencial que solicita el ministro de Defensa. Y le hago el punto porque para acordar una sesión de esas características necesitamos el acuerdo de 9 diputados. Perdón, el ministro de Defensa pide una sesión secreta para informar sobre el libro La Defensa, seguir informando sobre el libro La Defensa. No, Presidenta, es para informar acerca de los planes de inversiones del cuatrienio en relación a las capacidades estratégicas de la defensa. Es una obligación legal que tiene de informarle a la Comisión de Defensa. Entonces está solicitando que se pueda realizar en una sesión presencial y con el carácter de secreto. Sí, pues si es secreta tiene que ser presencial nomás. Lo que pasa es que tiene que acordarlo por lo menos un mínimo de 9 diputados a hacer esa sesión. ¿Hay acuerdo? ¿Dónde sería? Tendríamos... A fecha de terminar, pero mientras tanto adoptamos el carácter de que sea secreto para reunir el quórum. Sí, Presidenta, hay acuerdo. Bueno, la fecha la determinamos, me parece que la próxima semana es distrital, ¿no? ¿Secretario? Presidenta. Sí, espere un momento, de inmediato, diputado Romero, es que le pregunté al secretario si la próxima semana es distrital. Presidenta, no es distrital la próxima, se cambió. Ah, ya, correcto. Desde el 12 al 16 de julio. Ya.
Diputado Romero, Yo tiene le la solicito la palabra. Gracias. Presidente, hay un acuerdo de la semana distrital reunirnos como Comisión de Defensa en Talcahuano, en Asmar, y en esa oportunidad podríamos... Se cortó el audio, ¿eh? Tenemos problemas. Le planteaba, Presidenta, que la semana distrital que va del 12 al 16, me parece, el día lunes 12 hay un acuerdo de reunirnos la Comisión de Defensa con el Ministro de Defensa en Valparaíso, en Asmar, para revisar la construcción del rompehielo, y a lo mejor podríamos aprovechar esa oportunidad para esta reunión privada, secreta, con el señor Ministro. Claro, una buena sugerencia, diputado Romero. ¿Está de acuerdo la comisión que así sea? En El diputado- Talcahuano, perdón, Presidente. Presidenta, en Talcahuano, no en Valparaíso. Diputado Urrutia, le solicito la palabra, presidente. ¿Diputado Osvaldo Urrutia o Ignacio? Osvaldo. Diputado Osvaldo Urrutia tiene la palabra. Sí, Presidenta, yo creo que el diputado que hizo uso de la palabra cometió un error porque la invitación a la cual estamos convocados el día 12 es en Talcahuano, o sea, estamos a 600 kilómetros de aquí, Ya. y además no creo que todos los miembros de la comisión vayan a visitar Asmar en aquella oportunidad. Yo creo que es una visita interesante, pero yo mismo no sé si voy a poder asistir, y a mí me interesa el otro tema que me parece de la mayor importancia para esta comisión. Así que no estoy... Bueno, está bien la rectificación. Si va a ser en Talcahuano, tendríamos que fijar la fecha de la próxima, la próxima sesión, ¿podría ser? Presidenta, ¿me permite? Presidenta, ¿me permite? Es que, sí, diputado Yo me equivoqué, es cierto, pero inicialmente lo dije en Asmar Talcahuano, pero como no es tan relevante mi presencia, yo también dificulto de poder estar presente acá en... hay problemas con el audio. No escuchamos el final. Diputado Romero, hay un problema con el audio, informática podría solucionarlo porque no escuchamos la parte final de su intervención. Siguen sin audio. Secretario, ¿es posible arreglar el audio del diputado Romero con informática? No sé si será. Porque tiene pedida la palabra también el diputado Pérez. Secretario, ¿me escucha? Parece que nadie está escuchando esta comisión. Presidenta, estoy hablando por el computador, pero parece que tenemos un problema con el audio aquí en la sala de la comisión. No están funcionando ninguno de los micrófonos. ¿Nos permite unos minutos para poder arreglar bueno, suspendemos la sesión entonces. Sí, Presidenta, a lo mejor aquí se escucha, ¿sí o no? Pero los diputados de la sala no nos escuchan, ¿no? No. Ustedes no escuchan a la gente que está en la sala por los micrófonos de la comisión. Pero ustedes nos escuchan a nosotros. Perfecto. Entonces, claro, el diputado Pérez podría hablar perfectamente entonces si la presidenta lo estima. Sí. A ver, ordenemos este asunto. El diputado Pérez pidió la palabra. Estamos Presidenta. Perdón, diputado Pérez, estamos con un problema de no escuchar a los diputados presenciales. Pero tiene la palabra, diputado Pérez, a ver si arreglan el problema en la sala. Muchas gracias, Presidenta. Me alegro que haya regresado bien de salud, que es lo más importante. Muchas gracias. Creo que esta sesión presencial a que nos invita el ministro de Defensa bien podría ser un día lunes en Santiago en la tarde. Sí. ¿Por qué no lo hacemos en Talca? Claro, también. Presidenta. Sí, dígame, secretario. Están llamando a votar. Así que Sí, tenemos están que llamando a votar, me acaban de avisar. ¿Suspendemos la sesión para poder conectarnos, por favor?
Sí, y para arreglar el tema de los micrófonos. Sí, yo tengo que salir para poder conectarme con la sesión de la cámara. Perfecto, se suspende la... Se suspende, entonces usted toca la campanilla, por favor. Secretario, sí. Antes de entrar a seguir con el comparado, creo que sería bien bueno que nosotros precisáramos la fecha que estábamos discutiendo. El diputado Romero no está. El 12 de julio se fijó como fecha de la visita a ASMAR en Talcahuano. Así es. El 12 de julio, entonces el lunes 12 de julio se acordó fue la fecha propuesta por el Ministerio de Defensa para la visita a Talcahuano. Ya, ahí no tenemos todavía confirmados quiénes irían y quiénes no podrían ir. No hay confirmación. Yo estaba en contacto con el Ministerio de Defensa para el tema del programa, quedaron de enviármelo dentro de estos días. La única información que me entregaron era que se exige para poder hacer la visita que cada diputado cuente con un PCR negativo con a lo menos 72 horas de anticipación a la fecha de la visita. Y quiero un poco precisarle algo respecto de lo que plantea el diputado Romero. Ya. Esa actividad de la comisión es una visita, no puede tener el carácter de sesión y por ende no podríamos hacer la sesión que propone secreta para tratar el tema de las inversiones, de las capacidades estratégicas, porque en las semanas distritales las comisiones no pueden sesionar. Sí. Es solamente una visita. Sí, entonces, mientras estábamos suspendidos, me llamaron del ministerio, ellos no tienen ningún inconveniente en que nosotros podamos hacer la sesión un día lunes, que podría ser el lunes 19 o el lunes 26 de julio en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Y a qué horas? Yo en la tarde tengo comisión investigadora, la cual es... Lo más probable es en la mañana. Las veces que hemos hecho sesiones secretas en Santiago las hemos hecho en el... mediodía. Sí, como a las 10, 11 de la mañana. Bueno, pues tendríamos que consultar con los diputados si les parece que hagamos esta sesión, que es necesariamente presencial por el carácter de secreta, en Santiago el día lunes. ¿Dónde la harían? ¿En el Ministerio de Defensa? ¿La haríamos en el ex Congreso? ¿Dónde? ¿Y se requiere PCR para entrar también al Ministerio de Defensa, no? No. Si para entrar a ASMAR requiero PCR, ¿por qué no podrían pedírmelo para el Ministerio de Defensa? Nunca me he hecho un PCR, así que no voy a ir a ASMAR. No, yo tampoco voy a ir, pero porque no. Yo me habría ido encantado, pero no voy a andar haciendo un PCR. Con la variable delta, no. Sí. Es por el viaje, más bien, ¿no? O sea, igual al Talcahuano necesita, me imagino. Bueno, pero podríamos fijar el lugar, secretario, del día lunes. Presidenta. El lunes subsiguiente, no este lunes. Presidenta. Sí, diputado Toá, tiene la palabra. No es nada formal. Solo para preguntar si los telemáticos también necesitamos PCR. Ajá. Entonces, ¿cuándo haríamos la sesión secreta? Es un secreto. Ya, sería... El lunes... No, podría ser el lunes 12 de julio. No, pero el 12 de julio es la visita a ASMAR y es distrital, no. Tendría que ser... ¿Qué fecha propone usted, secretario? Diputado José Pérez está desesperado por hablar. El diputado Pérez, que no lo hemos dejado hablar, tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias. A mí me interesaría que fuese
en la tarde o lo más tarde posible, porque yo viajo por tierra y bueno, la verdad es que siempre hay inconvenientes en la ruta, que un accidente, en fin, qué sé yo. Entonces yo tengo varias horas de viaje desde Los Ángeles hasta Santiago. Que se acomode de acuerdo al tiempo que usted tenga, para que sea lo más cerca de mediodía, a la 1, a las 2 de la tarde, va a ser igual a las 3, qué sé yo. ¿A usted le va bien, diputado José Pérez? Yo en la tarde, el día lunes, a las 5 tengo comisión investigadora, a la cual yo la acompaño en esa comisión, presidente. Entonces, ¿a usted, diputado Pérez, le va bien si la fijáramos a las 2 de la tarde, por ejemplo? Perfecto, ningún problema, presidenta. ¿Le parece bien? Ya. Sí. Aunque pase por el alambre ese día. Pero hazte un PCR y ahí te resuelve. No, ahí el PCR no corre, el PR puede que corra. Van a tener que darle una suerte de cocaína en la casa para traerlo. Pero bueno, entonces, ¿la fijamos para el próximo lunes, secretario, o no? ¿O a la vuelta de la semana distrital? Presidenta, no, es decisión suya, el 19 o el 26, la fecha que tiene la comisión más adecuada. 19, o sea, no el próximo lunes, sino que el lunes 19 de julio. Sí. Bueno, el lunes 19 de julio, fijémoslo el lunes 19 de julio. Ok. A las 2 de la tarde, ¿les parece? Para que el diputado Pérez pueda llegar, porque él viaja por tierra. A las 2 de la tarde, ¿les parece a la comisión? Y puede ser tipo 2:30 o algo así, ¿o no? A las 2 de la tarde estoy en las labores domésticas todavía. No, pero tú estás en Aysén, ¿vas a venir acá? A las verdad, no voy a ir. No, espérate, ya. Entonces, ya. Entonces la sesión secreta sería el 19 de julio a las 14 horas. Si me faculta, presidenta, para hacer los contactos con el Ministerio de Defensa para ver la disponibilidad de... hablar con ellos el día y la hora. Bueno, ellos nos dijeron el 19 de julio. Como una ellos nos pidieron la sesión, no nos dijeron fecha. Yo pensé que ya. Entonces concordemos eso, el 19 de julio. Perfecto. Yo informo hoy día al Ministerio de Defensa. Y nosotros la próxima sesión que tenemos es el día 6 de julio. El 6 de julio, el próximo martes. Que partiríamos con el tema por usted planteado con relaciones exteriores y defensa. Sí. Al que yo le informé a la comisión el objeto de esta invitación a ambos ministros. Bueno, secretario, seguimos entonces, tenemos hasta las 7 o hasta las 7:30. Hasta las 7. No, con motivo de la sesión de sala se nos prorroga el tiempo en 15 minutos. Terminamos a las 19:15. A las 19:15. Entonces, vamos. Alcanzamos a ver la indicación 72 de la diputada Maya Fernández y el diputado Chile. Sí. Para repasar el número 10 del artículo único. ¿Qué es esto? Presidenta. Diputado Asensio, presidente. Presidenta, si el secretario me lo confirma, entiendo que la 72 es el inicio de una serie de indicaciones que tienen que ver con, creo que el artículo 14, ¿no?, que venía del Senado con el tema de la declaración de interés de patrimonio, que el Senado había dejado fuera, y luego entonces viene un conjunto de indicaciones. Entonces, ¿por qué no tomamos en su conjunto todo? Debo decirle que acabo de ver ahí en el chat de la Comisión de Defensa una indicación que propone el diputado Pardo, entiendo, que por ejemplo a mí me satisface porque creo que reúne varios de los elementos que las otras indicaciones contenían, la de Chile, la mía, no sé ya. Entonces quizás podríamos hacer en su conjunto el análisis de esa indicación o del tema mismo. Perdón, gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, tenemos la indicación de la diputada Fernández y el diputado Chile que tiene que ver con la declaración de intereses.
de todos los funcionarios que forman parte del sistema de inteligencia. Hay una indicación también suya, del diputado Asensio, para que esa declaración sea entregada a la Contraloría y que esta la mantenga en reserva. Y finalmente tenemos la indicación que envió por WhatsApp el diputado Pardo. Y Presidenta, y finalmente está la indicación 74 del Ejecutivo, que también se refiere al tema de la declaración de patrimonio de interés. Ya. Bueno, con esa indicación. Empecemos, a ver, secretario, empecemos en el orden de las indicaciones, aunque la indicación del diputado Pardo efectivamente abarca, ¿no es cierto?, desde las inhabilidades a los miembros del sistema de inteligencia de no pertenecer, digamos, a partidos políticos ni adherir a reuniones, hasta la declaración de intereses. Eso es lo que cubre. Y también el que sea llevada por la Contraloría General de la República en un carácter de reserva. A ver. Perfecto, Presidenta. Y estoy seguro que el gobierno está de acuerdo. Pero primero vamos a ver nuestras indicaciones y después vamos a ver si el gobierno está de acuerdo o no. Vamos a leerlas. Presidenta, entonces... Indicaciones y después escuchamos la opinión del Ejecutivo, que ya envió el proyecto, el Ejecutivo, que ya pasó por el Senado. Tenemos también la opinión del Senado. Ahora vamos a ver la opinión nuestra. Sí. Presidente, para hacer un debate conjunto, quiero que vamos leyendo una a una las indicaciones para... Correcto. Perfecto. La primera indicación es de la diputada doña Maya Fernández y el diputado señor Marcelo Chilin, que es para reemplazar el número 10 del artículo único por el siguiente. Número 10. En el artículo 14 reemplazas el inciso primero por los siguientes incisos primero y segundo nuevos. Artículo 14. Todos los funcionarios civiles, policiales y militares que forman parte de los organismos integrantes del sistema, en cualquier régimen contractual, deberán efectuar una declaración de intereses y patrimonio conforme a la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés. Además, la declaración deberá contener la singularización de los siguientes bienes del declarante: de su cónyuge, siempre que estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal; de su conviviente civil, siempre que hayan pactado régimen de comunidad de bienes; de sus hijos sujetos a patria potestad; y de las personas que tengan bajo tutela o curatela. A. Cuentas y o libretas de ahorro que se mantengan en instituciones de ahorro, instituciones financieras o de cualquier otra naturaleza. B. Ahorro previsional voluntario bajo cualquier modalidad, ahorro previsional voluntario colectivo y depósitos convenidos. C. Depósitos a plazo. D. Seguros de vida con ahorro y seguros en general. Después daría la indicación del diputado Pardo, que sería reemplazar el artículo 14 por el siguiente. Artículo 14. Los funcionarios de la agencia, desde el momento de su nombramiento, no podrán pertenecer a partidos políticos ni participar o adherir a reuniones, manifestaciones o asambleas, apoyar a candidatos a cargo de representación popular o intervenir en cualquier otro acto que revista carácter político partidista. Los directivos de la agencia deberán efectuar una declaración de intereses y patrimonio conforme a la Ley 20.880 sobre probidad de la función pública y prevención de los conflictos de intereses. La declaración deberá contener, adicionalmente, la singularización de los siguientes bienes del declarante, de su cónyuge, siempre que estén casados bajo régimen de sociedad conyugal; de su conviviente civil, siempre que hayan pactado régimen de comunidad de bienes; de sus hijos sujetos a patria potestad; y de las personas que tengan bajo tutela o curatela. A. Cuentas y o libretas de ahorro que se mantengan en instituciones de ahorro, instituciones financieras o de cualquier otra naturaleza. B. Ahorro previsional voluntario bajo cualquier modalidad, ahorro previsional voluntario colectivo y depósitos convenidos. C. Depósitos a plazos. D. Seguros de vida con ahorro y seguros en general. Las declaraciones señaladas en el inciso precedente serán secretas y solo el Contralor General de la República o un funcionario designado por este tendrán acceso a dicha información a efectos de su fiscalización.
Por su parte, el diputado don Gabriel Asensio reemplaza este mismo numeral del artículo único por el siguiente, número 10. En el artículo 14, agréguese al final de dicho inciso primero la siguiente frase. Dicha declaración de patrimonio deberá ser entregada a la Contraloría General de la República, la que la deberá mantener en reserva hasta un año posterior al término de su función. Finalmente está la indicación del Ejecutivo que establece, no, esto es aparte, agrega un numeral 11, distinto del numeral 10 que estamos analizando. Esas son las indicaciones presentes. Sería entonces la diputada Fernández y el diputado Chile, y la del diputado Pardo, que le acabamos de dar lectura, y la del diputado Asensio, que agrega esa última frase. Gracias, secretario. Pidió la palabra el diputado Asensio. Tiene la palabra, diputado Asensio. Presidenta, voy a corregir un poquito el orden con el que Juan Pablo lo presenta, porque para el tema de la historia fidedigna de la ley, ¿no es cierto?, quiero que queden los hechos. Aquí nosotros llegamos a este tema porque por alguna razón los senadores eliminaron la obligatoriedad de la declaración de intereses, ¿no es cierto?, y patrimonio. No entiendo la razón por qué lo hicieron, pero la eliminaron. Por lo tanto, después lo que hay es un esfuerzo por incorporarlo de distintas maneras, pero por incorporar esta obligación. Y por lo tanto, la diputada Maya Fernández con el diputado Chile presentan, ¿no es cierto?, una primera donde vuelven a poner la idea, ¿no es cierto?, de la necesidad de que los funcionarios, con las formas establecidas allí, tengan la obligación de presentar la declaración de intereses y patrimonio. Luego está la indicación mía, ¿ya?, la indicación de Asensio, luego la mía, que incorpora ahora a la Contraloría como un elemento en la cual deberían depositarse estas declaraciones, también con las formas que allí se establecen. Había una del Ejecutivo que yo entendía que tenía que ver, pero ustedes parece que la están dejando fuera, pero había una del gobierno que entraba también a tratar de incorporar los distintos elementos. Pero ahora al final aparece, ¿no es cierto?, la indicación del diputado Pardo, que si va a ser considerada, creo, a juicio mío, que sería la que yo estoy en condiciones, ¿no es cierto?, de votar favorablemente, porque esa, reitero, recoge todos los elementos. Hay elementos que estaban en la indicación de la diputada Maya Fernández y el diputado Chilin, hay elementos de la indicación mía, hay el de la que yo leí, ¿no es cierto?, de la del gobierno, y lo que hemos estado conversando también durante el desarrollo de la comisión en las sesiones pasadas. Por lo tanto, lo que yo le quiero pedir, estimada presidenta, es que se puede dar por retirada la indicación mía, ¿ya? Si puede darla por retirada, porque yo, si el diputado Pardo lo estima, ¿no es cierto?, yo preferiría optar por la del diputado Pardo, que es la que me parece más completa a mí. Eso quería decir, estimada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Asensio. La única modificación, me permito precisar respecto a su indicación, en la indicación del diputado Pardo, la indicación suya establecía la obligación de la Contraloría de mantener en reserva la declaración de patrimonio hasta un año posterior al término de funciones del funcionario. La del diputado Pardo no mantiene. No lo contiene. Sí. Ya, usted está conforme con la indicación tal como está redactada. Entonces, usted retiraría su indicación. Así es, presidenta, ¿ya? Bueno, gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Secretario, ¿hay alguien que esté pidiendo la palabra de manera presencial? Porque telemáticamente nadie. No, presidenta. Entonces, me parece, ¿no es cierto?, que la modalidad es que tendríamos, ya que no está el diputado Chilin, votar esa indicación, puesto que está, y la del diputado Asensio fue retirada, y enseguida votar la del diputado Pardo. Presidenta. O votamos primero la del diputado Pardo, y en ese sentido quedaría en efecto la del diputado Chilin y Fernández. Eso le iba a sugerir, votar la del diputado Pardo, y de aprobarse, entender que está rechazada la diputada Fernández y el diputado Chilin, y también produciría el efecto de dar por rechazada la indicación 74, que si bien incorpora en el numeral 11, también se refiere a la declaración de patrimonio de intereses en cuanto a la obligación de mantener esas declaraciones en secreto por parte de la Contraloría General de la República. Entonces, presidenta.
El diputado Asensio está pidiendo la palabra. Diputado. Solo para hacer una pregunta por su intermedio, señora presidenta, al Ejecutivo. Yo creo que José Miguel Poblete podría darnos una opinión al respecto, porque hemos hablado nosotros, o sea, me sorprende, y entonces quería saber si estamos de acuerdo o no. Diputado Asensio. El Ejecutivo agregó una indicación que está clarísima. Las declaraciones de intereses y de patrimonio de los funcionarios serán secretas, exactamente a lo que señala la indicación del diputado Pardo, y solo el Contralor General de la República o un funcionario tendrá acceso a dicha información para efecto de su fiscalización, que es exactamente lo que incorporó el diputado Pardo. No es que yo no quiera entregarle la palabra al Ejecutivo. Si el Ejecutivo quiere intervenir, pero como estamos en la hora, digamos, si quiere, yo entiendo que al haber incorporado esa indicación están entregando su opinión, pero le doy la palabra al asesor, al señor Poblete, si quiere agregar algo en este debate, por favor. Si es que está conectado, ¿sí? Presidenta, sí, muchas gracias. Voy a ser lo más sucinto posible. La indicación del diputado Pardo efectivamente contiene varias de las indicaciones, tanto del diputado Asensio, en la idea de quién es la persona encargada de fiscalizar las declaraciones de patrimonio de intereses, y también le presentaba el Ejecutivo. Incluye ambas ideas y establece el nivel de declaración de patrimonio de interés más fuerte que tenemos o más intenso que tenemos en nuestro ordenamiento, que es el nivel del uso de gastos reservados. Es el mismo tipo de declaración de patrimonio de intereses que tienen que hacer las personas que son unidades operativas de gastos reservados. No hay otra forma de declaración de patrimonio que sea más extensa que esa, por tanto parece una buena restricción o una buena medida de transparencia. Lo que sí la de los diputados, por su intermedio, la presidenta Fernández y Chilin, se refieren a todos los funcionarios del sistema de inteligencia. Y este es el artículo 14 que está en un capítulo y en un título específico de la Agencia Nacional. Entonces, claro, pareciera no coincidir con eso. Y además hay que recordar que la Agencia Nacional de Inteligencia es un servicio como otros, que también tiene auxiliares administrativos, que no parece muy razonable pedirles que hagan declaración de patrimonio de intereses. Sí a los directivos, que es parte de la propuesta del diputado Pardo, por tanto, por su intermedio creo que es una propuesta que establece un buen requisito y que también se ha utilizado en otras legislaciones muy recientes, como la de gastos reservados, que fue reformada el año 2018. Gracias, presidente. Gracias, señor Poblete. Sí, efectivamente, la indicación del señor Pardo solamente se refiere a los funcionarios de la agencia, no a todos los funcionarios policiales y militares que forman parte de los organismos del sistema de inteligencia. Sí, esa es la, digamos, el plus, si podríamos llamarlo, que tenía la indicación de la diputada Fernández y del diputado Chilin. Porque aquí estamos siendo obligatorio la declaración de intereses y solamente a los funcionarios de la agencia. Diputado Brito le solicita la palabra, presidente. Sí, diputado Brito tiene la palabra. Gracias, presidenta. Para también comprender los alcances de la indicación que propone el diputado Pardo y que respalda el Ejecutivo, ¿cuál es el problema con que las y los funcionarios de la agencia realicen una declaración de intereses y patrimonio? Nosotros la realizamos, es un formulario que se llena y que queda ahí. ¿Cuál es la complicación operativa que significa aquello? Eso por el momento, presidenta. Gracias. Perdón, su repregunta es respecto a los funcionarios de la agencia, porque a esos sí tienen que hacer la declaración de intereses, o a los funcionarios, o a los militares y policiales que forman el resto de los organismos de inteligencia. Ah, perfecto, presidenta. Entonces, si eso están comprendido, ¿no? Nos parece muy bien en ese sentido. Gracias, presidenta. Están comprendidos solo los funcionarios de la agencia en la indicación del diputado Pardo y la indicación del Ejecutivo. La indicación del diputado Chilin, que lamentablemente no está, y de la diputada Fernández, involucraban la obligación de declaración de intereses a todos los funcionarios policiales, militares y civiles que formaran parte del sistema de inteligencia. Diputado Pardo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muy breve. Efectivamente, lo que hace esta indicación, por un lado, recoger elementos de todas las otras indicaciones para armonizarlo en concordancia con lo que hemos debatido tanto en la comisión como en la mesa de trabajo que sesionó en algún minuto.
y establecer un estándar de acuerdo a lo que son las declaraciones de patrimonio e intereses, porque en una de las indicaciones este estándar excedía con mucho lo que se le exige a los funcionarios. Y por otro lado, efectivamente, esta es la ley que norma a la Agencia Nacional de Inteligencia, y en ese capítulo estamos. Las declaraciones de patrimonio e intereses de las otras ramas están normadas por otros cuerpos legales y particularmente por la ley de gastos reservados, que es muy estricta respecto de los jefes operativos que ejecutan gastos reservados. Por lo tanto, estaríamos haciendo una doble norma con estándares distintos para un mismo funcionario. Por eso que la indicación que propongo subsume todas las otras y establece un estándar común para los funcionarios de la Agencia de Inteligencia. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Pero este texto, en realidad, son enmiendas, ¿no es cierto?, como bien sabemos, la ley 19.974, que es sobre el sistema de inteligencia del Estado y que además crea la Agencia Nacional de Inteligencia. O sea, sí aborda los sistemas de inteligencia que forman la llamada comunidad de inteligencia. Yo quería hacer una propuesta. No estando los diputados Chilling, el diputado Chilling, la diputada Fernández, que no sé si sigue formando parte de la comisión, para fundamentar su indicación que yo en principio, tal como está redactada, comparto, propondría, tal como ha sido en general el espíritu en esta comisión, que en la próxima sesión en que le pidiéramos al diputado Chilling que fundamentara esta indicación, pudiéramos llegar a una indicación de consenso, porque a mí no me convence tampoco que no estén incorporados los funcionarios policiales y militares del resto de la comunidad de inteligencia en la declaración de patrimonio, que obviamente, tratándose de personas que pertenecen a la comunidad de inteligencia, tiene que ser muy superior a un funcionario público cualquiera. Presidenta. Sí, diputado Asensio. Presidente, yo comparto su observación, su petición o su sugerencia. Y le diría que, bueno, a mí me sigue, yo seguiría aprobando la indicación del diputado Pardo, pero si queremos incorporar a todos los funcionarios, de la forma como el diputado Brito, ¿no es cierto?, lo señalaba, es, a juicio mío, cambiar la palabra los directivos, que está en el segundo párrafo, ¿ya?, los directivos por los funcionarios. Y si usted le pone los funcionarios de la agencia deberán efectuar una declaración, entonces le cambia todo y no queda solamente reducido a los directivos, ¿ya? Yo lo sugiero porque ya que iniciamos la discusión, yo creo que podríamos mejorar mucho esa indicación y ahí incorporamos un poco las ideas que estaban en la indicación de Fernández y Chilling. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. Pero, a ver, una precisión. La indicación del diputado Chilling tiene que ver con abordar, o sea, hacer obligatoria la declaración de patrimonio de todos los funcionarios policiales y militares del sistema de inteligencia, no solo de los funcionarios de la agencia. Ese es el punto en el cual yo no tengo claridad. Porque aquí, en esta indicación, que yo comparto, pero no me queda claro, digamos, el que no estén todos los funcionarios de los sistemas de inteligencia que forman parte del sistema de inteligencia, que no es solo la ANI. Ese es el punto que aborda la indicación del diputado Chilling y de la diputada Fernández. Presidenta. Sí, está pidiendo la palabra el diputado José Pérez, sí, y también el diputado Jaime Toá. Y aquí el diputado Brito y el diputado Pardo, pero le hago presente que estamos en la hora, que habría que prorrogar. ¿Prorrogamos 5 minutos? ¿Hay unanimidad para prorrogar 5 minutos? Sí. ¿Sí? ¿Nadie? No. Bueno, 5 minutos solamente, Presidente. Toquemos la campana. Diputado Pérez, diputado Toá, diputado Brito. Presidenta, yo quiero compartir lo que planteaba el diputado señor Asensio, siempre muy bien ubicado, pero aquí yo quisiera agregar una frase importante.
dice los funcionarios, dice Gabriel Asensio. ¿Y por qué no más clarito que diga los directivos y funcionarios? Porque podría decirse en el día de mañana, es que esto era para los funcionarios nomás, estos son directivos. Entonces, evitemos, ¿no es cierto?, que se confundan estas cosas, directivos y funcionarios. Y así entran todos, ¿no es cierto?, en el mismo paquete. Nada más, gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Toá. Ya no, Presidenta, gracias. ¿No? Diputado Brito. Presidenta, respecto al contenido de la indicación, plantea que la declaración de intereses y patrimonio es secreta. Entonces mi duda es, ¿para quién no va a ser secreta? ¿A quién va a generar control y fiscalización respecto a que la declaración cumpla fehacientemente con la verdad, pero también que esté todo de acuerdo al nivel de ingresos que recibe el funcionario o funcionaria, Presidente? Gracias, diputado. Diputado Pardo. Presidenta, primero, respondiendo por su intermedio a la pregunta del diputado Brito, ni más ni menos que el Contralor General de la República, es decir, él es el depositario de las declaraciones y tiene la facultad de escrutar y ocultar todo lo que diga en relación con esas declaraciones. Y si hubiese una denuncia, por ejemplo, respecto de un funcionario, su declaración de patrimonio va a estar en poder del Contralor General de la República para los efectos que sea pertinente. Respecto a su inquietud, Presidenta, los demás funcionarios del sistema de inteligencia son funcionarios públicos que están sujetos a las normas de la declaración de intereses y patrimonio, según su jerarquía, con distintos niveles. Por eso que a mí me parece que no es adecuado imponer una norma que puede ser distinta, más o menos exigente que la que ya tiene algún funcionario. Y a mí me parece además que la norma debe ser para los directivos, porque no tiene sentido que una estafeta, que una secretaria, que funcionarios administrativos de la Oficina de Inteligencia hagan la declaración. Ahora, puede ser, yo no me opongo a eso tampoco, pero esa es la razón por la cual la declaración originalmente decía directivos. Pero respecto del resto del sistema, yo creo que puede ser un cortocircuito dictar una norma que va a entrar en colisión o en diferencias con la norma que dicta la Ley de Gastos Reservados y las normas propias de las leyes orgánicas respectivas de los demás policías y militares que formen parte del sistema de inteligencia. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Toá pidió la palabra. Muy breve, Presidenta. Yo creo que en el sistema de inteligencia deben ser todos los funcionarios. O sea, en cualquier película o libro que uno lea, muchas veces la punta del ovillo se toma en un lugar más bajo, ¿no? Porque una estafeta es potencialmente un blanco interesante. Así que yo no tengo duda que tienen que ser todos los funcionarios. Gracias, diputado Toá. Y yo quisiera que para la próxima sesión nosotros precisáramos cuál sería la probable colisión que habría con leyes orgánicas o con la ley de gastos reservados si hacemos extensiva esta declaración de intereses a todos los funcionarios, incluidos policiales y militares, que forman parte de todos los organismos integrantes del sistema y no solo de la ANI. Necesitamos también precisar dónde podría provocarse esta supuesta colisión. Secretario, ¿estamos en la hora? Sí. Estamos en la hora, sí. Entonces, ya que se ha cumplido el objeto de la sesión, les agradezco a todos los diputados, al asesor Poblete, al secretario. Se levanta esta sesión. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Como siempre.